Estoy revisando algunas normas rectoras de la ley disciplinaria. De la ley 1952 de 2019, que es el Código General Disciplinario. Y la primera parte, los primeros artículos de ese código, hacen referencia a los principios, a las normas rectoras que permiten instituir, por así decirlo, el procedimiento de la ley disciplinaria. Y entonces me voy a referir al artículo segundo, que habla del principio del debido proceso. Entendemos nosotros que los principios son ese hilo conductor que guía al operador administrativo, que guía el ejercicio de la función pública. Y parafraseando a Ronald Dworkin, podemos decir que los principios son esos estándares que han de ser observados, no porque involucren una condición social, económica o política que se considere deseable, sino porque son una expresión de la justicia, de la equidad o cualquier otra dimensión de la moralidad. Digamos que entonces entendemos que los principios tienen la connotación de ser generales, abstractos, fundamentales. Muy bien, y dentro de esos principios que establece la ley disciplinaria, así como la potestad disciplinaria, que era un principio que en un anterior video hicimos referencia, está el principio del debido proceso consagrado en el artículo 12, que además de ser un principio, representa un dualismo, porque se considera también un derecho fundamental. Tiene la connotación de ser un principio y de ser un derecho fundamental. El artículo 12 nos establece entonces que toda actuación administrativa que se le adelante a un sujeto disciplinable debe garantizar dos roles, con funcionarios independientes, diferentes, y es el rol de juzgamiento y es el rol de investigación. De manera ordenada, se debe garantizar que un funcionario, un servidor público, realice el rol de la investigación y otro servidor público completamente diferente, independiente y con la debida competencia, realice el rol de el juzgamiento. Entonces vemos que la ley disciplinaria, de acuerdo al artículo 12 y desarrollando el debido proceso, establece que el procedimiento debe tener dos servidores públicos, uno que realiza la etapa de instrucción o de investigación y otro que realiza la etapa de juzgamiento. Esta es una de las novedades que se introducen en el Código General Disciplinario. Esto en razón a recomendaciones que ha dado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en desarrollo del principio y derecho fundamental del debido proceso. Entonces ese es un elemento esencial. Y hablar de un servidor público que realice la instrucción y un servidor público que realice el juzgamiento nos lleva a resaltar que la ley disciplinaria exige la competencia del servidor público. Es decir, tiene que ser quien ejerza la potestad disciplinaria, que ya dijimos, Procuraduría General de la Nación, oficinas de control interno, personerías. Y dentro de esa estructura debe existir un dualismo en relación a los roles, como dije, un rol de instrucción, un rol de juzgamiento. Muy bien, entonces ese es un elemento fundamental del principio y derecho del debido proceso. La competencia, que en ley disciplinaria se exige por parte de dos servidores públicos que ejerzan esa facultad. Por otro lado, menciona el artículo 12 que dentro del debido proceso se debe garantizar una serie de etapas, un ritual procesal, y ese ritual procesal en términos disciplinarios está consagrado en la ley 1952 de 2019. Cada una de esas etapas
investigación, etapa de juzgamiento y lo que involucra cada una de esos macroprocesos debe seguirse al pie de la letra. Porque en razón a ese ritual procesal se garantizan otras aristas del debido proceso, como cuáles, como el derecho de contradicción y defensa, la posibilidad de controvertir las pruebas, se garantiza el principio de favorabilidad, ¿ya? Entonces el debido proceso nos lleva a considerar que existe unas formas, un procedimiento, unas etapas que generan un ritual procesal que obliga a los servidores públicos que adelantan la acción disciplinaria a cumplir a rajatabla, al pie de la letra, las etapas y procedimientos establecidas en la ley disciplinaria. De no cumplirse, entonces, se está vulnerando ese principio y además se está vulnerando el derecho fundamental del debido proceso. Nos menciona también el artículo 12 que una sanción disciplinaria debe ser revisada por un servidor diferente al que emite la sanción, la primera sanción, y esto se desarrolla a través de la posibilidad de presentar recurso de apelación o a través del principio de doble conformidad. Es decir, cuando sale una decisión, un fallo sancionatorio, ese fallo sancionatorio debe ser revisado por una autoridad diferente a quien expidió el fallo sancionatorio. ¿Cómo se garantiza? A través del ejercicio del recurso de petición, ¿ya? Y a través del ejercicio del principio de doble conformidad. Muy bien, entonces podemos resaltar del procedimiento disciplinario en razón al debido proceso la competencia, y la competencia, recordemos que es una atribución que la hace la ley, la Constitución Política, el manual de funciones de los servidores públicos, ¿sí? Debe haber esa competencia. Se debe resaltar también la prevalencia sustancial del ritual procesal por encima de las formalidades, pero debe garantizarse esas etapas que determinan el procedimiento disciplinario. Y también se establece la posibilidad dentro del debido proceso de un recurso de apelación o el principio de doble conformidad para que ese fallo sancionatorio pueda ser revisado por una autoridad distinta. En el tema de la división de roles, hoy todas las entidades que ejercen la acción disciplinaria tienen que haber modificado su estructura interna para garantizar dentro de la entidad pública que haya un control interno que hace investigación y un control interno que hace juzgamiento. Control interno con facultades disciplinarias, o dentro de la estructura hacer una delegación o hacer una desconcentración de funciones o asignación de funciones que permita en todo caso garantizar esos roles de instrucción y de juzgamiento. Porque si no, estaríamos en presencia de una vulneración al principio y derecho fundamental del debido proceso. Muy bien, este artículo también debe analizarse de manera armónica con todo el ordenamiento jurídico. La Constitución Política en el artículo 29 establece el derecho fundamental al debido proceso. Y el derecho fundamental al debido proceso nos lleva a resaltar la competencia, el procedimiento que determine la ley y en el medio de esa competencia y ese procedimiento la garantía del principio de favorabilidad, la garantía del derecho de contradicción y de defensa que nos lleva en caso de vulneración a incluso la utilización de la acción de tutela porque estamos en presencia de un derecho fundamental. Y si hay una vulneración y es de aplicación inmediata al derecho fundamental, pues es la acción de tutela el mecanismo con el cual salvaguardo los derechos fundamentales. Y también se interpreta con base en el artículo 3, numeral 1, relativo a los principios de la Ley 1437 de 2011.
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Así pues, quería resaltar el artículo 12 de la ley disciplinaria, el derecho fundamental y principio esencial que rige los procesos disciplinarios, conocido como el debido proceso, y que desde luego invito a las personas interesadas en profundizar a revisar este artículo 12. Muchas gracias por escucharme.